Tal vez se vayan a sorprender, pero no voy a hablar nada de la lectura que hicimos. Y tampoco voy a hacer una predicación muy extensa, pero voy a leer mucho. Voy a leer mucho. Lo que voy a hacer es, primero voy a hacerles una reflexión, a leer una reflexión, y después lo que voy a hacer es como un recorrido de los últimos días de Jesús, con base a la reflexión que voy a leer. Entonces les voy a pedir que pongan muchísima atención, porque definitivamente en estos días uno de los dolores más grandes que podemos experimentar los cristianos es ver cómo se ha menospreciado la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo. Yo tenía 7 años, 6, 5 años, no me acuerdo. Creo que tenía como 5 años cuando llegó la televisión y mi mamá compró un televisor ahí de aquellos que uno les ponía una cuestión de colores enfrente para que viera colores, por eso lo había blanco y negro. Y cuando yo por primera vez vi en blanco y negro y muy pixeleado y lo más feo que se pueda ver en pantalla, diríamos hoy, la crucifixión de Cristo, no parábamos de llorar y llorar y llorar. Hoy día se pueden ver hasta las gotas de sangre salpicar y la gente ni se inmuta. ¿Por qué? Porque no entienden lo que significa el verdadero significado del sacrificio de Cristo. Entonces, hoy estamos muy contentos porque celebramos varias cosas. Primero, celebramos los 35, 45, 55, por ahí debe andar, de nuestro hermano Francisco Benavides, el que está organizando, ¿verdad? Alguno de esos, no sé dónde se escondió, pero bueno. ¿A dónde está? Ah, ahí está. Dejémoslo incógnito, ¿verdad? Ok, pero hoy está cumpliendo años Francisco. Segundo, hoy es un día muy especial porque hoy inició el proceso de la crucifixión. Hoy hace 2000 años más o menos, Jesús entró a Jerusalén por última vez e inició su proceso hacia la cruz. Fue la última semana. Y tercero, hoy algunos de los hermanos que han experimentado el nuevo nacimiento van a dar testimonio de su fe. La canción decía, sumérgeme en el río de tu espíritu. ¿Por qué nos vamos a bautizar ya siendo viejos? Porque eso es lo que enseña la palabra de Dios, justamente eso. ¿A qué edad se bautizó Jesucristo? A los 30 años. ¿A qué edad se bautizaron los apóstoles? Algunos tenían 20, otros 25, otros 30, etcétera, etcétera. Pero la palabra enseña que uno se bautiza después de haberle entregado su vida a Jesucristo. O sea, después de tomar la decisión voluntaria de entregarle mi vida a Jesucristo y hacerlo mi Señor y Salvador, después de eso yo me bautizo en las aguas. Porque el primer bautismo que ocurre, dice 1 Corintios 12, que cuando nacemos de nuevo, en el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, somos bautizados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a morar, a vivir en nuestros corazones. Eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12. Y después, cuando ya decidimos que nuestra vida va a ser para agradar a Dios, para servir a Dios, que yo quiero escudriñar la palabra, entonces dice la palabra que ahora sí, después de haber creído, se bautizaron. ¿Y qué es el bautismo? Es una representación simbólica de mi muerte a la antigua vida y de mi ascensión a mi nueva vida, una nueva vida en Cristo. Ese es el simbolismo y es lo que vamos a hacer más tarde. Ok. Señor, que en esta mañana podamos disfrutar de la bendición de poder estar con nuestros hermanos, compartiendo de esta hermosa naturaleza a la par del río, con chicharras y con
comodidades como estar sentados en una silla escuchando tu palabra. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano Burr Pearson escribió la siguiente reflexión. Por favor, analícenla muy bien. Dice, uno de mis mayores miedos con respecto a la iglesia en la actualidad es que nos aburramos y menospreciemos la cruz de Cristo. Pues señores, eso es lo que está ocurriendo. Ya ocurrió. Me preocupa que cualquier mención de Jesucristo y este crucificado lleve a muchos creyentes religiosos cristianos a decirse a sí mismos, sí, ya sé que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Eso ya lo sé hace 20 años. Pasemos a otra cosa. Vayamos más allá de lo básico. Tratemos asuntos teológicos más interesantes. Eso, queridos hermanos, es para partirle el alma a uno. Menospreciar el hecho más maravilloso e increíble que fue el Señor Jesucristo muriendo por nosotros, no valorarlo, no entenderlo, no sentirlo, y darlo como una cosa ya conocida. Creo firmemente que Satanás está decidido a intentar destruirnos, pero se conformaría con solo conseguir que perdamos nuestro asombro ante Jesucristo y Jesucristo crucificado. Esta pérdida de asombro suele comenzar en los púlpitos, cuando los predicadores y los pastores dejan de predicar acerca de la cruz, o solo la mencionan ligeramente cuando es necesario. Y entonces es fácil que el pueblo, los creyentes, comiencen a ver la cruz como un asunto superficial. Todos los cristianos profesantes saben que la cruz es importante, pero con frecuencia no comprendemos la importancia integral del verdadero sacrificio de Jesucristo. Si nos aburrimos de la cruz de Cristo y perdemos nuestro asombro por Jesucristo y Jesucristo crucificado, entonces, ¿por qué hay predicadores que no profundizan sobre la enseñanza de la cruz? ¿Por qué? Algunos predicadores no pasan mucho tiempo tratando el tema de la cruz, porque si lo hicieran, entonces ¿qué? Entonces tendrían que hablar sobre el pecado. Tendrían que hablar sobre la ira de Dios. Tendrían que hablar sobre la santidad de Dios. Y además, para peores, lo que menos les gusta, tendrían que hablar de la condenación eterna que Dios estableció en el infierno sobre todos los que no se arrepienten y rechazan la cruz. Y cuando empiezan a hablar de eso, la gente se va de las iglesias, no da sus ofrendas, que a muchos es lo que más les interesa. Por eso ya no se habla de la cruz. Por eso se habla de cosas bonitas, relajantes, que atraigan, que distraigan. Pero esos personas que se pasan frente a un púlpito y niegan la cruz de Cristo, tendrán que dar cuenta delante del Señor. Solo podremos empezar a ver lo que Dios hizo por nosotros en la cruz cuando comprendamos, cuando entendamos, cuando asimilemos verdaderamente, cuando interioricemos que nosotros, usted y yo, en nuestro pecado, fuimos los responsables de que Jesucristo tuviera que morir
en la cruz. Por favor, ubíquense en Lucas capítulo 23. Vamos a hablar un poquito de Lucas capítulo 23 y capítulo 24. ¿Alguien me levanta la mano cuando lleve media hora? Capítulo 23 y capítulo 24. Entonces vamos a hacer ese recorrido. Primero, Pilato entrega a Jesucristo para ser crucificado. Ahí empieza el proceso de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Acaba ese mismo día de concluir la Santa Cena con sus discípulos. Acaba de ser abandonado literalmente por todos sus discípulos, que cuando lo apresaron huyeron y lo dejaron solo, tuvieron miedo y lo dejaron solo. Yo no sé si aquí llega de repente un grupo de representantes del gobierno y digan, esto es prohibido, aquí los que son cristianos van para la cárcel. ¿Quiénes empiezan a confesar y quiénes empiezan a correr? Bueno, pues le pasó a los 11 discípulos. Todos abandonaron a Jesucristo. Lo acaban de amarrar y llevar con palos y espadas, como dice. Ese es el contexto. Pasó la noche donde uno de sus mejores amigos, Pedro, lo acaba de negar. Donde los guardas lo golpearon, lo escupieron, lo maltrataron, lo azotaron. Y ahora se presenta ante Pilato. Y vamos, esta primera parte es del versículo 13 al versículo 24. ¿Estamos ubicados ahí? Resulta que Pilato manda llamar a los acusadores, que eran los ancianos y sacerdotes del pueblo. O sea, la religión imperante en ese momento, los sacerdotes, los obispos, los grandes ancianos, fueron los que atraparon a Jesús, lo presentaron y estaban pidiendo que lo mataran. Entonces Pilato llama a los gobernantes del pueblo, a los principales sacerdotes, y les dice, ustedes me han traído a este hombre por envidia, creo yo. Dice, pero yo he hablado con él y no he encontrado delito alguno. Eso lo dice en el versículo 14 por primera vez. No he encontrado en él delito alguno. Y es más, se lo mandé a Herodes. Y Herodes habló con él y todo eso. Y tampoco encontró nada que sea digno de muerte. Segunda vez. Y en el versículo 18 dice que toda la gente que se vea arrimado ahí y que había sido influenciada y hasta sobornada por los sacerdotes, empezó a decir, y toda la multitud dio voces diciendo, suelta a Barrabás, a ese asesino y rebelde, porque estaba en la cárcel por rebelión y por asesinato. Suelta a Barrabás, a ese es al que tiene que soltar. Y al tal Jesús, a ese no. Entonces viene otra vez Pilato. Ustedes no sé si tienen idea de lo que es un soldado o un gobernador romano. Ustedes han visto, no sé, hay países donde la policía, como en Estados Unidos, como en Chile, la policía es muy violenta. Y si usted nada más dice, ¿puedo hablar? Cuando sientes un garrotazo o lo que sea. Pero los romanos eran increíblemente, los soldados romanos eran asesinos brutales, máquinas hechas y entrenadas para asesinar. Y Pilato era el jefe de todos esos. Y sin embargo dice,
otra vez en el versículo 20, y les dijo Pilato otra vez, queriendo soltar a Jesús. Y sigue insistiendo. Y en el 22 dice, y les dijo por tercera vez, ningún delito digno de muerte hallado en él. Entonces le voy a soltar. ¿Y qué pasó? Dice, y el pueblo y los sacerdotes y los ancianos gritaron más duro. Y terminamos, vean ustedes ahí el versículo 23. Dice, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que Jesús fuese crucificado. Y las voces de los ancianos, de los sacerdotes y del pueblo prevalecieron. O sea, Pilatos se pidió agua, se lavó las manos y dice, yo no quiero problemas. Termina el 24 diciendo, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos querían, crucificar a Jesús. Ese es el primer paso. Vamos con el segundo paso, versículo 32 al 35. Crucifican a Jesús. Entonces tomaron al Señor Jesucristo. Tras de que lo iban a crucificar, primero lo amarran a un tronco como este y empiezan a azotarlo con una fajita de estas. No. Con un látigo romano, que eran coyundas de cuero y al final tenían puntas de plomo, puntas de metal, en forma que cuando daban el latigazo, se hundían en la carne y al jalar desgarraba esa carne. Con eso le dieron 39 azotes al Señor Jesucristo. Lo desbarataron totalmente. Y dice, llevaban a Jesús con otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al monte de la calavera, lo crucificaron. Jesús, poco antes de morir, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los líderes del pueblo, los líderes religiosos se burlaban de él diciendo, a otros salvó, que se salve a él mismo. Dos cosas. Dice el Señor Jesús ya casi a punto de morir. Perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hacemos cosas que no sabemos lo que hacemos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfriado ante la cruz? ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfriado en nuestras oraciones y nos ponemos a hacer rezos disque cristianos? Porque no sabemos lo que hacemos, porque no sabemos que eso no agrada a Dios. A Dios le agrada que usted derrame su corazón delante de Él, no que repita rezos que según nosotros son oraciones. Gracias, Señor, por el pan de cada día, gracias por estos alimentos, gracias, Señor, por el día, por la salud, por mi abuelita, por el perico. No. Oremos, pero derramando nuestro corazón. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no sabían. ¿Por qué no sabían? Porque dice, a aquellos que rechazan el evangelio, el evangelio, Satanás les pone una venda que ciega su entendimiento. Entonces, no nos arriesguemos a rechazar a Jesucristo. Entreguémosle nuestra vida. Y termina diciendo, dicen los líderes religiosos, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Yo me pregunto, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban los 5,000, los 3,000 que les alivió sus enfermedades
y su hambre? ¿Dónde estaban los 500 que andaban detrás de él como sus posibles discípulos? ¿Dónde estaban? ¿Por qué solo se escuchaba la voz de Satanás? Oiga, la voz de Satanás a través de los líderes religiosos, los sacerdotes, los ancianos, el pueblo. ¿Dónde estaban los verdaderos hijos de Dios? ¿Y dónde está usted? ¿Dónde está usted? Implorando que no se acaben las reuniones virtuales porque qué pereza bañarse, mudarse, ir para allá, venir para acá, saludar a todo mundo. Mejor ahí en la cama, en calzoncillos y en camiseta, por eso nunca enciendo la cámara, ahí comiendo, hablando y de todo para disque estoy presente en la reunión. Estoy siendo muy duro. Lastimosamente, por lo menos una tercera parte hace eso. Y esa tercera parte no quiere volver a reunirse porque hay un precio alto que pagar. ¿Cuál precio alto? Precio alto era en estos tiempos que había que entregar la vida y había que caminar horas para llegar. Ahora me dice mi hija que hoy me acompaña, gracias a Dios, se vino a dejar a la mamá. Me dice, ella tiene un proyecto ayudando a los indígenas allá por Chirripó. Me dice, tengo pacientes indígenas que caminan 8 horas para que yo los vea 15 minutos y les acomode los colmillos o lo que tenga que hacer. Cada mes caminan 8 horas para que yo les toque unas tuercas ahí en 15 minutos y otro 8 horas de regreso para la casa. Y ahora usted, para que le salven el alma, para que le enderecen el alma, para que le acomoden el alma y se vea bien bonita, no queremos sacar ni 2 horas el domingo, o el sábado, o el jueves. Estos somos los discípulos de Jesús. No estoy enojado, no se preocupen, es que el Señor me... Versículo 44 al 47, Jesús muere en la cruz. Y entonces en esos versículos que tienen ahí en sus Biblias, ven ustedes como en el versículo 46 llega el Señor y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dio su último aliento. Ya la tierra se había oscurecido, había temblado y el velo del templo se había rasgado. Entonces el centurión, una de esas máquinas asesinas que le estoy contando, que era el que cuidaba, era el capataz de la banda, el centurión vio lo que había ocurrido, todo ese espectáculo que estaba ocurriendo, y dice, el centurión, ese asesino, esa máquina asesina, dio gloria a Dios, versículo 47. Dio gloria a Dios ese hombre y dijo, verdaderamente este era un hombre inocente, justo, recto. Paso siguiente, Jesús es sepultado. Había entre los sacerdotes uno que era temeroso de Dios, que se llamaba José de Arimatea, y este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús al gobernador. Lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro. Lo hacían así, como han visto ustedes que hacen a las momias, esa era la costumbre. Lo hacían un capullito y lo llevaban al sepulcro, que no era un hueco, era una cueva grande. Y ahí lo puso. Ahí lo puso. Las mujeres, yo no sé por qué las mujeres, porque ellas son muy especiales. Los otros yo no sé dónde andaban, los 11 discípulos, los líderes. Pero dice en el versículo 55, las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo.
Y vueltas prepararon especias aromáticas, ungüentos, y descansaron en el día de reposo. Las mujeres que habían venido desde Galilea, o sea, ahí tenía que estar María, la madre de Jesús, tenía que estar María Magdalena, y habían otras cuantas ahí que habían venido con él, y ellas se fueron detrás, vieron dónde lo pusieron. El día siguiente era reposo, entonces no podían hacer nada, entonces prepararon las especies y se fueron. Ok, Jesús es sepultado. Y ahora llegamos al día glorioso. La esperanza del cristianismo, sin lo cual el cristianismo no existiría y no tendría razón de ser, y sería como una más de las 3,000 o 4,000 religiones que existen. Lo que hace la diferencia entre un verdadero cristiano y las más de 3,000 religiones que existen fue lo que ocurrió en el paso siguiente, capítulo 24. Eso es lo que hace la diferencia, porque las más de 3,000 o 4,000 religiones han sido establecidas por hombres, creadas por hombres y hombres muertos, que mueren, son enterrados y solo queda el recuerdo de ellos. Pero nosotros, queridos amigos y hermanos, somos la única y verdadera verdad, valga la redundancia. Y es que Dios se hizo hombre para venir a este mundo y demostrar que era Dios. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, otra vez las mujeres. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. No hallaron el cuerpo del Señor. Y en el versículo 5 dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro en tierra, los ángeles dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó, está vivo. Así como Él se los dijo, recuerdan, les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Dios Jesucristo, sea entregado en manos de los hombres pecadores, que sea crucificado y que al tercer día resucite. Resucite. ¿Hace cuánto no canta usted esa canción que dice, yo soy malísimo para cantar, pero dice algo así, resucitó, resucitó, aleluya, resucitó, la muerte, ¿dónde está la muerte? Etcétera. Yo no sirvo para cantar, pero resucitó. ¿Hace cuánto no pronuncia usted eso? Deberíamos pronunciarlo, porque eso es la victoria. Eso es el cristianismo. Si Jesucristo, dice el apóstol Pablo, no hubiera resucitado, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero si no hubiera resucitado, pero resucitó, y entonces entregámosle nuestra vida a Él. Y terminamos con el versículo del 36 al 49. Cuando nuestro gran y poderoso Señor, nuestro Dios eterno, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios y Dios mismo, apareció después de haber muerto. Y esta parte dice, mientras aún ellos, los discípulos,
hablaban sobre cómo algunos decían que Jesús había resucitado y le habían visto, dice, de pronto estaban en un cuarto, bien escondidos, porque recuerden que lo andaban persiguiendo los romanos. Estaban bien cerrados, bien protegidos, probablemente en un lugar que le llamaban el aposento alto. Dice, de pronto Jesús apareció de pie en medio de ellos. Nadie abrió la puerta, él no llamó, no pegó gritos para que abrieran, no. Apareció en medio de ellos. O sea, con un cuerpo glorificado. Ya no había espacio, no habían paredes, no había nada. Ya él era Dios glorificado. Porque, es más, si ustedes ven el subtítulo en sus Biblias, probablemente diga, Jesús aparece a sus discípulos a puerta cerrada. O sea, él ya no necesitaba que le abrieran las puertas ni les quitaran las paredes. Dice, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaba que veían a un espíritu. Claro, ¿por qué? Porque él apareció. Pero él les dijo, ¿por qué están asustados? ¿Por qué están turbados? ¿Por qué? Miren mis manos, miren mis pies. Soy yo. No tengan miedo. Y les dijo estas palabras, versículo 44. Estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. ¿Qué era? Dijo así, está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, muriese y resucitase de entre los muertos al tercer día. ¿Desde cuándo está escrito eso? Casi 1000 años antes de que ocurriera. Y entonces viene Jesús y les da el mensaje que es para nosotros y para ellos. Y les dice que es necesario que se predique en el nombre de Jesucristo el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, empezando desde Jerusalén y al resto del mundo. Le dice, y ustedes son los testigos de estas cosas. Por lo tanto, yo les enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quédense quietecitos hasta que venga sobre ustedes el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Entonces, dice el Señor Jesús que es necesario que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados a todo el mundo, de lo cual ustedes son testigos. ¿Qué hace un testigo? ¿Qué hace un testigo? ¿Qué es lo que hace un testigo? ¿Ah? Exacto, testificar, ir a decir lo que vio y supo. Eso hace un testigo. ¿Saben quiénes son los que no testifican, los que no predican el Evangelio? ¿Saben ustedes? Los que no son testigos. ¿Y saben quiénes son los que no son testigos? Los que no han nacido de nuevo. Sin importar si van a 10 reuniones por semana.
Si no son nacidos de nuevo, les da miedo testificar de su Señor, del que deberían sentirse orgullosos, del que murió en la cruz y pagó por ustedes. Pero aquellos que hemos nacido de nuevo y que somos testigos, hablamos de Él porque estamos enamorados de Él, porque lo amamos, porque es nuestro Señor y Rey. ¿Qué es usted? ¿Un religioso que asiste a un templo X o Y? ¿O un verdadero testigo nacido de nuevo? Y hoy, mis hermanos, esos testigos que han sido bautizados en el Espíritu Santo cuando nacieron de nuevo, que han sido investidos del poder de lo alto, esos que hemos nacido de nuevo para predicar el Evangelio, hoy le damos la gloria y la honra al Señor, porque un grupo de estos hermanos estarán dando testimonio público de ese poder que han recibido del Señor al entregarle sus vidas. Hoy estarán dando testimonio público de que han nacido de nuevo, de que Jesús está con ellos y de que ellos quieren ser testigos de lo que ha hecho y sigue haciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pónganse de pie. Padre amado y Dios Todopoderoso, te honramos, te glorificamos, te bendecimos. Padre, gracias a ti en primer lugar por estar dispuesto a entregar a tu Hijo por amor a nosotros los pecadores, a aquellos que te rechazamos, a aquellos que muchas veces te negamos. Y sin embargo, Padre, tú enviaste a Jesucristo, tu Hijo, quien nos ama y dio su vida por nosotros, para que hoy tengamos esperanza y podamos abrirle nuestro corazón y decirle: Señor Jesús, sé que he fallado, sé que he pecado, sé que he sido negligente, pero hoy te entrego mi corazón totalmente para que tú gobiernes y reines y me hagas un verdadero testigo tuyo. Gracias, Padre, por estos hermanos que van a dar testimonio público de su fe y de su nuevo nacimiento en Cristo. Gracias, y los demás nos gozamos con ellos. Gracias, Padre. Alabado y honrado seas. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si te gustó este tema y deseas conocer más de la palabra de Dios, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartir este video para que sea de bendición a otras personas.